Bueno, muchas gracias al senador Castilla. Creo que hemos tenido un panel muy rico en posiciones. Después del marco general que planteó Gustavo, creo que la posición del senador Castilla nos ubica en otro terreno. Es decir, si hablamos de la tierra, en este país por lo menos, con uno de los países de más alto Gini de propiedad rural, no es posible no hablar de la tenencia de la tierra. Si se trata de asignar tierras a los sectores de la población rural que no la tienen, no es tomando la de las áreas protegidas, sino revisando la concentración de la propiedad rural. Y el gobierno firma un acuerdo de paz para ponerle fin a la confrontación armada con las FARC, pero ese acuerdo de paz indudablemente no comprende la política económica y social del gobierno, política que el senador la caracteriza, va en muchos aspectos en contravía de lo que sería la construcción de una paz estable y duradera en el país. Los planteamientos están frescos, no quiero insistir en eso, está abierto un debate, se han planteado posiciones contrapuestas y tenemos entonces aquí algunas preguntas para los ponentes. El volumen es muy elevado. Vamos a ver. Mire, lo más sencillo, como vienen dirigidas con nombre propio a los panelistas, voy a pasársela a los panelistas para que ganemos tiempo y que los panelistas articulen las respuestas al conjunto de ellas. Doctor Laforí, le voy pasando. Profesor Wilches. Senador, bueno, las de Manuel Becerra las contesto yo. Gustavo. Doctor Laforí, si estos fueran votos, usted tendría una… La curula asegurada aquí. Y eso que me fui por lo suave. Y eso que se fue por lo suave, ¿qué tal si se va por lo duro? Parece que el auditorio está contigo, Gustavo, que está en paz contigo. No hay muchas. Y a ver. Bueno. Sí. Bueno, entonces, si le parece, comenzamos en el mismo orden de las exposiciones. ¿Quieres, bueno, Gustavo, comenzar? Mire, yo no, digamos, muchas gracias por las preguntas y voy a tratar de hacer como un comentario general, pero además ligándolo a las dos exposiciones anteriores. Una, por ejemplo, me pregunta en qué medida un referendo por el agro y las movilizaciones logran replantear los TLC, reducir las importaciones de maíz y otros productos, sobre seguridad alimentaria. Yo creo que hay una palabra que es absolutamente clave y que por supuesto no la mencionó, pero giró alrededor de eso toda la exposición del senador Castilla, que es coherencia. Y yo creo que una exigencia en interés de la misma apuesta de paz que indudablemente ha hecho el gobierno es coherencia. Y entonces, si se quiere hacer paz, hay una serie de medidas que son absolutamente incoherentes con esa posibilidad. Y el senador Castilla mencionó ya varias, pero hay otras muchas. Por ejemplo, hay una política que busca acabar los acueductos rurales, los acueductos veredales. Entonces, eso es una medida que imposibilita las mismas intenciones que tiene el gobierno de lograr el acuerdo de paz. Aquí sería la voz de llamar a la coherencia fundamentalmente. Una pregunta dice acá: ¿cómo la delimitación de páramos afectará a la cultura campesina y cómo podemos construir un territorio resiliente en comunidades de altura? Aquí ha habido unas experiencias muy interesantes y procesos muy interesantes de comunidades de páramos. Y hay unas propuestas muy concretas
que entre otras cosas se llevaron a cabo a través de un ejercicio que hizo la Fundación Tropenbos, y son las comunidades de páramos hablando cómo se puede convivir con los páramos. Entonces ahí hay otro ingrediente fundamental para la paz y para la paz territorial, es cómo se parte de las experiencias exitosas que hay en las localidades para convertirlas en política pública, porque digamos ya está una gran parte de lo que se necesita, ya está inventado y está en acción, pero entonces lo fundamental es convertir eso en política pública. Y otra mención que yo quisiera hacer allí, porque uno de los grandes desafíos que hay es, si hay muchísimas contradicciones, pero resulta que de 100 contradicciones de pronto caminamos juntos un trecho y encontramos que estamos de acuerdo en una cosa, seguimos en contradicciones en 99 cosas, pero ya en una estamos de acuerdo y a lo mejor después nos encontramos en dos. Cuando el doctor Laforí habla de la posibilidad de devolverle entre 10 y 15 millones de hectáreas que hoy están en ganadería a otros usos, pues ahí hay una carta concreta con la cual desde el sector ganadero se le puede decir sí a la paz, y esto es lo que nosotros estamos aportando a la paz. A mí me parece que eso es importantísimo y usted tiene ahí un argumento fundamental para apoyar el voto por el sí. Con una acción concreta. Entonces mire que de alguna manera los dos y los tres y los cuatro que estamos aquí todos estamos pidiéndole al gobierno coherencia. Creo que la palabra clave es coherencia, y creo que si hay coherencia con ese bien superior que es la paz, que es el proyecto de vida, creo que podemos ir encontrando puntos en común e ir saliendo adelante. Muchas gracias. Doctor Laforí, por favor. Bueno, yo traté de hacer una cosa absolutamente light, metiendo por los sistemas estos silvopastoriles. Veo que soy el que más solicitudes tiene, especialmente porque creo que soy el que tengo el público más a favor mío. Pero bueno, no importa, aquí entremos en materia. Miren, les decía que la narrativa que tenemos, sobre todo Colombia, es un país que se volvió urbano. Es un país que habla del campesinado y poco lo conoce. Incluso si yo le preguntara a los que están aquí, de manera honesta, ¿cuántos aún tienen contacto permanente con el campo? Que levanten la mano. Bueno, me sorprende. De pronto porque hay organizaciones sociales. No es lo que sucede generalmente en las grandes ciudades. La gente perdió la conexión con el campo. Incluso cuando yo digo que mi familia viene de un pueblo de La Guajira, la gente se sorprende porque lo ve a uno como citadino. Yo soy de los que cree, por el contrario, que aquellos ciudadanos que tienen la gran ventaja de crecer y vivir en un entorno pequeño, pueblerino, crece con una dimensión humana diferente a aquellos que crecen con las ciudades. Colombia se urbanizó y quizás por las causas de lo que ahora denominan conflicto, terminó teniendo una mirada siempre sesgada de las dinámicas del campo en términos generales. Fíjense que les dije cómo estaba caracterizada la ganadería. Y sin embargo, una parte sustantiva de las preguntas que están aquí, todas tienen que ver con el latifundio, la tenencia de la tierra. Incluso el senador vuelve y cita el tema de Gini, y no sé si el senador tiene claro cuál es la base sobre la cual calculan la concentración de la tierra: 100 hectáreas. A partir de 100 hectáreas se concentra la tierra. La pregunta que uno se puede hacer ¿es igual 100 hectáreas en Cumaribo o en la sabana de Bogotá? Por supuesto que no. ¿Es igual una UAF en las llanuras interiores de la costa Caribe en cuanto a extensión que, por ejemplo, en buena parte del minifundio de Nariño? Pues no. En consecuencia, creo que
aquí terminamos una narrativa que no se compadece con las realidades. Por supuesto, Colombia ha tenido una estructura latifundista, sí, pero no es la de los años 50 o 60 cuando se debatió a fondo la Ley 135 del 61. Han pasado 60 años de acción directa en materia de expropiación para fines de redistribución. En 60 años, por lo menos 2 o 3 generaciones muchas veces caben en una misma familia. El mismo problema de las diferentes formas de violencia terminó expulsando mucho propietario de la tierra. En consecuencia, yo quiero ver los datos del DANE. El DANE, ¿por qué no devela con claridad la información sobre la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia? Porque a mí no me pueden calcular eso también incorporando lo que son áreas que están hoy en manos de las comunidades afro o incluso que están en manos de las comunidades indígenas, que es el cálculo que el DANE da cuando trata de alguna manera de mandar un mensaje al país. Por consiguiente, esa narrativa del ganadero latifundista, yo no la veo mucho. Yo recorro el país. Llanos orientales sí, hay zonas muy grandes, no cabe la menor duda. No es igual la tierra productiva de Granada o de Puerto López o de Primavera que la que hay en el Valle del Cauca, donde el senador se aterra de que esté el monocultivo de la caña de azúcar. Monocultivo de la caña de azúcar que también hay que contar cuántos son los propietarios que hoy en día persisten en esos entornos. Entonces aquí en Colombia creen que redistribuyendo la tierra acaban la pobreza. Lo va a hacer un cálculo. Si usted simplemente consolida el valor patrimonial de toda la tierra productiva rural y lo compara con un solo banco del Grupo Aval, le garantizo que el valor patrimonial de un solo banco, el Banco Aval, es superior al valor total de la tierra productiva hoy en Colombia. Le garantizo otra cosa. Si usted mide, por ejemplo, cuánto va a crecer el país el año 2016, muy seguramente el 2% del PIB, y eso lo lleva a términos de pesos, y compara lo que solo el sector financiero colombiano consolida de utilidades en el mismo año, de pronto las utilidades que da un solo sector de la economía colombiana puede ser superior al valor total de lo que generan de agregación de valor 47 millones de colombianos. El senador habla de actividades extractivas. Sí, puede tener razón en una parte del planteamiento. Pero, ¿cómo se hace política social sin buena parte de la actividad que genera la minería o que genera otro tipo de industrias extractivas, en manos muy seguramente de multinacionales? Está el caso venezolano. Chávez la recibió con 3 millones de barriles. Es decir, al fisco de Venezuela no le entran más de 800.000 barriles. Pueblo muerto de hambre. Entonces, siempre bueno el discurso, pero miremos el discurso en el contexto de los problemas sociales que muchas veces terminan generando uno u otro de los sectores productivos colombianos. Yo creo que este país tiene que empezar a mirar hacia dónde tiene que enfocar sus esfuerzos. En el caso rural,
Yo soy de los que cree, por ejemplo, que si este país quiere tener posibilidades en el mediano y largo plazo, no será gracias a la capacidad de crecimiento y agregación de valor de la industria. Voy a dar unos datos. La industria colombiana hoy consolidada puede ser un poco más del 8% del PIB. El sector rural todo, incluido el sector moderno como el azucarero, está en 6,1%. Y sin embargo, cuando uno compara la formación bruta de capital fijo de la industria frente al sector rural, muy seguramente la industria puede tener 30 veces más formación bruta de capital fijo que el sector rural. Si uno disminuye esa brecha con bienes de capital, con crédito, con inversión directa, yo tengo la plena certeza que el sector rural integrado, que es lo que hicieron los brasileros, perfectamente podría tener una respuesta en términos de agregación total de valor, es decir, de PIB, superior al de la industria. En consecuencia, creer que redistribuir es el camino en el sector rural para contener los problemas de pobreza del campesinado colombiano, falso. Aquí hay temas que hay que hacer, algunos de esos incluso contenidos en los acuerdos de La Habana. Cuando la Constitución del 91, muchos de los que estamos en el sector rural creímos que los artículos 6.4, 6.5 y 6.6 de la Constitución iban a ser una inmensa oportunidad de desarrollo rural. 26 años después, paja, nada. Ahora, con la FARC terminaron negociando buena parte de los desarrollos que eventualmente pueden tener estos artículos a propósito de los 14 planes nacionales que están contenidos. Si no han hecho en 26 años una parte de lo que eventualmente debieron de haber hecho, ¿sí lo harán en 10 años? Yo creo que no. Y como para poner una nota de aproximación, la diferencia, profesor Wilches, entre la FARC y los sectores próximos a la FARC con el gobierno, es que la FARC ha tenido coherencia en la discusión de los acuerdos que finalmente terminaron firmándose, donde en mi opinión lo que hubo fue simplemente una concesión del gobierno frente a las exigencias permanentes de la FARC. El gobierno no ha tenido una idea clara ni sobre los puntos del acuerdo, ni sobre la visión de país. En cambio, la FARC no solamente sí lo ha tenido, sino que progresivamente lo que el gobierno muchas veces cuestionaba, porque no había sido materia la discusión de la mesa, sino de los micrófonos que se abrían después de terminar las sesiones de negociación, todos, uno tras otro, de lo que dijeron los negociadores de la FARC, fueron incorporados en el acuerdo, en especial en el tema de tierras y de desarrollo rural, que es el primer punto del acuerdo. Por consiguiente, yo creo que los ejemplos están dados a nivel internacional. Cuando no hay una política pública clara, cuando la iniciativa privada no es la que finalmente terminan jalonando las oportunidades de desarrollo, especialmente en el sector rural, si el Estado es capaz de crear la infraestructura, los bienes públicos básicos para que el privado pueda desarrollarlo, ni campesino, ni mediano o grande productor podrá salir del nivel de miseria que hoy en día tiene. Aquí hay 2 o 3 sectores productivos rurales que eventualmente generan algún grado de rentabilidad. El resto, lo que hay es una crisis generalizada en casi todos los sectores de la economía rural colombiana. Muchas gracias. No contesté la mitad de la cosa.
Por favor, su respuesta, senador. Voy a ser muy breve. Recibí dos. Una, que qué alternativa propondría para crecer la economía en Colombia que no sea la minería. Y la otra, si se puede frenar el extractivismo desde dentro del Estado. Para tratar de plantear mi punto de vista con relación a eso, pues es el Estado el que está definiendo la política y el que está saliendo a ofertar el país. Por tanto, el modelo extractivista sí es el Estado el que puede hacer un freno de él. Pero quiero entonces contestar de la siguiente manera. Por ejemplo, el fracking, adelantar fracking en el Cesar, en San Martín Cesar, es acabar la producción de agua de San Martín, que se alimenta de aguas subterráneas. Solamente decirle entonces si se justifica que haya una práctica que permita acumulación de capital destruyendo la vida. San Martín no se movilizaba y San Martín ha tenido una actividad económica dedicada a actividades de palma y ganadería y otras actividades, y ahora se propone desde afuera el fracking y tuvieron que salir a movilizarse en defensa de la vida porque saben lo que significa. Pero también quiero decirles entonces, construir hidroeléctricas como el Quimbo, la de Ituango, la de Sogamoso, desconociendo en Santander, Hidrosogamoso, desconociendo la existencia y la relación de una vida ahí con la naturaleza, donde se les impide con seguridad privada a los pescadores, a los mineros artesanales acceder al río, a los que se les impide obtener la alimentación, a los pescadores, se justifica entonces un modelo de ese tipo. O por ejemplo, avasallar con la minería al norte del Cauca, desconociendo la relación que tienen las comunidades con el entorno natural. Lo que estamos llamando es a construir un modelo distinto, un modelo conversado, concertado, donde se respete la vida, eso es lo que estamos llamando, pero no donde se desconozca la vida. Es que no se hace consulta previa para desconocer a un actor, para desconocer a un sujeto en el territorio, se desconoce la vida. En ese sentido, yo no tendría una propuesta aquí para decir si no se hace la minería estamos acabados. Es que las regalías por minería son del 8% y no se quedan en Colombia. Eso no es una riqueza para los colombianos y colombianas. Hay que revisar entonces el contrato minero. Nosotros no estamos diciendo no a la minería, pues entremos en un modelo concertado donde la riqueza sirva para colombianos y colombianas. Lo que estamos planteando aquí, y la pregunta que yo les haría, ¿cuál sería la alternativa para la vida? ¿Cuál es la alternativa para la vida entonces que tenemos que resolver? Y para mejorar condiciones, la agricultura y la industrialización del país siguen siendo una opción, siguen siendo una muy buena oportunidad, y en la agricultura muchísimo más. Y si no diera, entonces, ¿por qué le están entregando las tierras a empresarios para que especulen también financieramente con la agricultura? Habría que entrar en una discusión y en un debate. Y claro que yo voy terminando sin dejar pasar aquí que la tierra sí resuelve el problema. Ese es un debate que seguiremos abordando, doctor Lafourcade. Pero la tierra resuelve el problema o parte del problema en Colombia. Lo que pasa es que hay que aclarar la propiedad, porque aquí ha habido despojo mediante el uso de la violencia, acumulación por desposesión, que no se puede negar y hay que aclarar. ¿Y por qué se resisten a la restitución de tierras, por ejemplo, si la tierra no sirve? Si la tierra no resuelve un problema, ¿por qué en manos de unos poquitos sí se convierte en ejercicio de poder? Sobre eso habría que plantear. Y es que efectivamente el tamaño de la propiedad tiene unos indicadores para decir cómo se acumula la tierra, pero en las cifras hay 33.000 predios mayores de 200 hectáreas, y eso equivale a 68 millones de hectáreas del territorio nacional de los 114 millones de hectáreas que tiene el país. Entonces, hay una realidad que es un buen escenario para discutir. Lo que estamos planteando aquí
es que vamos a conocer que se ha usado la violencia para hacer posible esta realidad que hoy tiene el país, para hacer posible la acumulación de la tierra, la entrega de territorios. Para eso se ha utilizado la violencia, y estamos entrando también en una etapa de construcción de paz que tiene que llevarnos a conocer la verdad. Es una muy buena oportunidad para reconciliarnos a partir de la verdad y empezar la construcción de un país distinto. Nosotros que le decimos sí a la paz y que vamos a apoyar la terminación del conflicto por esa vía, diciendo sí a la solución política, entendiendo que no significa paz, que no van a cambiar las cosas si no hacemos que cambien. Sí nos atrevemos a decir que la terminación del conflicto armado nos debe encaminar hacia prácticas distintas que nos lleven por un camino a la construcción de la paz. Eso sí es lo que estamos buscando, y que no se repita esta historia donde unos poquitos se han beneficiado de la guerra y del uso de la violencia para someter a las mayorías e imponerles sus modelos. Este es el tiempo de empezar un buen debate hacia la construcción de la paz. Muchas gracias a ustedes. Un minuto le robo a todos los participantes en este foro para señalar que vale la pena destacar que de esta discusión, cuyo pretexto fue la relación entre paz y medio ambiente, quedan elementos muy importantes sobre el tapete. Primero, el fin de la confrontación armada con un grupo insurgente no es la paz en el país. El proceso de construcción de paz abre un espacio de debate muy importante, al cual no escapa la discusión sobre los modelos de desarrollo económico y social, incluida allí la relación con el ambiente. Y finalmente, debo señalar que entre las preguntas que se pasaron, hay una que hace una observación sobre por qué no se tocó en este tema las inequidades estructurales de género y de raza, es la expresión que utiliza la persona que escribe, íntimamente ligadas con la paz y con los recursos naturales. Dejo el testimonio allí y agradezco a ustedes la presencia y la participación activa en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Zuluaga, doctor Laforí, profesor Wilches, senador Castilla. Muchísimas gracias por el animado debate que nos brindaron esta tarde. Y a todos los esperamos mañana a las 8 de la mañana en este mismo salón para el último de los foros, clausura del evento a las 5 de la tarde. Feliz tarde.